Luego de este intervalo, la idea es seguir con el programa, después de haber analizado la parte más bien tecnológica, lo que nosotros decimos, bueno, la data dura, que es el cerno de la jornada de LUPIC. Nosotros, desde hace unos años, nos pareció conveniente con todo el equipo técnico de LUPIC destinar un espacio de nuestra jornada a reconocimiento por la contribución a la actividad ganadera. Para nosotros los reconocimientos no es simplemente decir gracias, sino que implica toda una valoración de la actividad de aquellas personas que, ya sean en el ámbito público, privado, académico, productivo, empresarial, periodístico, hayan realizado una contribución significativa, que se haya hecho un cambio cualitativo. Y por lo tanto, elaboramos esta modestísima premiación, donde se le hemos ofrecido a varios maestros, en buena medida, y técnicos que han realizado ese tipo de contribución. Por ejemplo, en el 2012 le hicimos un reconocimiento a Juan Elizalde. Juan Carlos Elizalde es un técnico argentino de muchísimo prestigio, pero aparte ese tipo de técnicos e investigadores que siempre iban adelante. El famoso tema del grano entero de maíz un poco fue generado por Juan Carlos, y él nos estimuló mucho siempre a estudiar en los aspectos de intensificación de la actividad ganadera. Bernardo Andreñete en el 2013, Bernardo, lo del precio implícito, que hoy nosotros lo manejamos con relativamente familiaridad, aquel que me enseñó todo eso vinculado al precio implícito fue efectivamente Bernardo. Pablo Caputi fue un técnico de INAC que, con respaldo institucional, pero desarrolló un coeficiente que es el novillo tipo, que realmente es lo que yo les comentaba hoy, que a todos lados donde voy a hacer una consultoría o una charla y cuento cómo es Uruguay y presento el dato del novillo tipo, queda todo el mundo un poco azorado de la utilidad que tiene eso para entender el negocio, la actividad ganadera en sí. Y Pablo lo hizo y fue un placer entregárselo. Nuestro profesor Ruy Casberro, mi director de tesis de grado, que fue condición corporal vaca 4, fue el que lo creó, que fue una cosa que es un aporte muy importante. Álvaro Ferrés, en la actividad empresarial, hoy nos olvidamos, pero decíamos que la carne a feedlot iba a tener olor a chancho, ¿verdad? Y tenía 70% de silo de planta entera de maíz en 1991, y no se creía. Álvaro, con actitud emprendedora, fue el que dijo, no, nosotros vamos para adelante con esto porque esto tiene, y hoy es una parte muy importante de la proporción de novillos que se faenan, como nos mostró Jorge Acosta en la UPIC pasada. En el 2017 a Graciela Quintanz le entregamos, o sea, campo natural a frechillo de arroz, 200 gramos en lugar de perder 200 gramos. El primer trabajo que se hizo a nivel nacional lo hizo Graciela, niña 33, trabajando con terneras, y hoy fue una de las tecnologías que nosotros estamos evaluando a ver el impacto a nivel nacional con el trabajo que hicimos con Nacho, con Diego, con Gonzalo, con Virginia. O sea, no porque sea de INEA, nosotros no le vamos a reconocer eso. Para nosotros la honestidad intelectual es importante, aparte de Graciela es una excelentísima persona. Y el año pasado se lo dimos a Nacho, a Juan Ignacio Bufa, que es un técnico joven, fue alumno de todos los que están ahí. Nosotros fuimos alumnos, en cambio, o colegas, en cambio, Nacho fue alumno, pero ese tipo de técnico que con su actitud y con su emprendedurismo en el ámbito privado y en el ámbito de la consultoría ha superado largamente al maestro. Y este año tiene unas características particulares, porque se entremezclan, como muchos de ellos, se entremezclan también aspectos de reconocimiento profesional, empresarial, técnico y muy importante sobre todo en el aspecto humano. Y este año le vamos a entregar el premio al ingeniero agrónomo Pablo Carrasco. Con Pablo nos une una relación bastante larga, digamos, yo trabajaba en la estancia ganadera, Virginia ya era docente grado 1,
y venía todos los fines de semana, venía los viernes, pasaba sábado y domingo en Paysandú, teníamos un apartamentito en Paysandú, y el domingo de noche me tomaba el Sabelín hasta la ruta 21 allá en el paraje de Las Maulas para estar el lunes de mañana allá. Y Pablo y Lucía Piaggio en aquel momento recién habían llegado de su maestría y su doctorado respectivamente a Brasil y nos estimularon a todos los docentes de la MAC que tenían poca actividad social en general a jugar al voleibol. Se armaban unos partidos de voleibol y a mí me encanta el deporte y a pesar de no ser docente de la MAC, era simplemente el esposo de Virginia, me enganché con esos y a partir de ahí empezamos una relación que dura hasta el día de hoy. Pero desde el punto de vista curricular, más bien formal, Pablo es ingeniero agrónomo, graduado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República en el año 88. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul de Brasil, donde estudiamos con Virginia también, obteniendo el título de Master of Science. Fue docente de la Cátedra de Cereales y Cultivos Industriales de la Facultad de Agronomía en el año 81 y 91, donde desarrolló importantísimos trabajos de investigación. Me acuerdo en particular yo mismo estudiar, llegó a ser docente mío, yo mismo estudiar el tema de, en aquel momento el debate era el sorgo, el número de plantas de sorgo y de maíz, el cultivo de verano, densidad de siembra, siembra convencional, no se había avanzado la siembra directa todavía, y como que marcó desde el punto de vista técnico en el área de producción de cereales un momento muy, muy importante. Después fue asesor de empresas ganaderas, luego de dejar la Facultad de Agronomía empezó a desarrollar, pero pasó una cosa rara, si bien tenía un background académico en producción de cultivo de cereales, su actividad como asesor fue con énfasis en la actividad ganadera, en particular en la fundación de una empresa que se llamaba Confin, que promovía el uso de alimentos concentrados en esquemas de suplementación en sistemas pastoriles, y fue consultor en términos ganaderos, en términos diferentes consultorías en Paraguay, en Panamá, en Angola. Como dato anecdótico, yo cuando vi el currículum no tenía ese dato tan concreto, va a ser interesante escucharlo ahora. Y hoy es el creador de una empresa que se llama Conexión Ganadera, que realmente para nosotros fue una cosa que nos abre la cabeza desde el punto de vista del negocio. Yo tengo bien presente sus primeras explicaciones, que fue la primera vez que yo lo escuchaba. A veces uno hablaba de rentabilidad, y las rentabilidades eran bajas, y Pablo fue el primero que me dijo a mí, está un negocio arriba de la tierra y otro abajo de la tierra. Ese arriba de la tierra tiene tres componentes: ganado, capital y tierra de uso, pero no como un enfoque inmobiliario. Y a través de eso empezó a desarrollar, como decíamos hoy, sabía quién tenía la tierra, quién tenía el ganado y quién tenía el capital. Y fue tan exitoso que aportó de afuera del sector a gente que no solamente lo hizo por un tema de negocio, sino que se enamoró y permitió que se enamorara de la actividad ganadera. Esa conexión ganadera, que fue fundada por Pablo con el apoyo de su esposa Ana Yudikov, es un emprendimiento ganadero que Pablo nos va a contar, son miles de cabezas de ganado ocupando miles de hectáreas, y ha sufrido un proceso muy interesante de evolución, y cada paso tiene un enfoque conceptual. Inicialmente fue fundada en el 99 para precisamente, como dice ahí, unir el ahorro de ciudadanos con la tradición ganadera en general, y fue creciendo en cabezas de ganado. En un momento que, como decía yo hoy, cuando yo recién llegué de Australia, me contrató FUCREA para hacer el procesamiento de la base de datos de 16 años de empresas de cristalino y de basalto. O sea, agarramos toda la base de datos de los grupos CREA de cristalino y de basalto, y me daba que el promedio de ingreso neto de las empresas de cristalino era $16 por hectárea, y de basalto 9. ¿No? Y buscaba, hacía unas relaciones estadísticas lo más sofisticadas para que me dieran una relación entre productividad y resultado económico, y no daba nada, digamos.
algo lo intentábamos hacer para encontrar ese tipo de relacionamientos. O sea, era otro Uruguay. Y me parece que Conexión fue capaz de entender eso. Y fue iniciando un proceso de decir, bueno, entender el negocio arriba de la tierra, entender, juntar esas partes, carne a pasto, y sintió la necesidad de vender ese producto y se generaron una marca que es del terruño, que empezó a vender carne en Estados Unidos, carne producida a pasto. Y atrás de eso sintieron la necesidad, con un proceso de profundizar en el área genética. O sea, como bien dicen ellos, no es que son una cabaña, pero sí utilizar la herramienta de la genética para promover y mejorar la calidad de ese producto final, que es la carne, el terruño. Y a mí me parece muy interesante reconocer eso. Para el caso nuestro, que yo en el área privada he sufrido procesos de algunos palazos en relación a tratar de vender carne, ir del campo al plato. Ver un emprendimiento exitoso me parece que es muy interesante y nos hace reflexionar que sí se puede. Y lo que sí siempre ha caracterizado Pablo es que no cortarse solo, sino armar equipos. En Confin me convocó a mí para trabajar en aquel momento, que era dificilísimo venderle 1 kilo de ración a alguien, para trabajar siempre promoviendo el desarrollo de tecnología y apostando a la excelencia. Fue capaz de montar un equipo interesantísimo de esa empresa exitosa que es Conexión. Y hay un perfil que es el que a mí me parece mal y forma parte de ese tema. Por eso yo le pregunté a Pablo si había estado en la primera parte cuando yo hablaba de la alegoría de la caverna de Platón, para diferenciar entre el saber y la opinión, pero que es una etapa de su madurez como empresario y como técnico, que es como formador de opinión. Y se ha desarrollado como columnista agropecuario en El Salvador e integrante de las tertulias de En Perspectiva, de los lunes, que yo macabramente no la escucho de mañana para de noche cerrarme en el escritorio y escucharla solo tomándome una cerveza, porque realmente son muy disfrutables. Y la última ha sido un debate que tuvieron con un ex integrante de la generación 83. Hoy cuando yo decía que discutía mucho con Ariel Castro, ahí está Silvia Rojo, Julián Gago, somos todos de una generación que se llamó lo que fue la generación 83, que fue muy importante en la actividad gremial, en la salida el triunfo, la reinstitucionalización democrática en Uruguay, ¿no? Pues una generación muy... Pablo Caputi también es integrante de esa generación. Y ahí estaba Bonir Sertú, que es un intelectual de altísimo nivel, debatiendo con Pablo sobre las ventajas y las desventajas del emprendimiento UPM en Uruguay. Entonces, esa madurez empresarial, ese posicionamiento, le ha permitido hoy ser un formador de opinión a través de su participación en las tertulias agropecuarias que dirige Emiliano Cotelo en Radio Mundo, o eventualmente en El Observador. Y aparte ha sido premiado como candidato a empresario del año 2018. Muchos de ustedes no lo conocen, pero una faceta más característica ha sido que la gasta tocando la guitarra. O sea, canta muy bien, poquito ortodoxo para mi gusto con el tema Chalar, que es fanático de Santiago Chalar. Yo soy más línea Silvio Rodríguez, pero realmente es un placer, unas tertulias bastante bien adobadas siempre, como corresponde a toda reunión de agrónomos, veterinarios y productores rurales. Y en esta etapa siempre ha recibido el apoyo siempre incansable de la rusa, de Ana Yudikov, ingeniera agrónoma también, integrante de nuestra generación también, que lo ha acompañado, apoyándolo desde el punto de vista profesional, técnico y empresarial, y a su vez, por supuesto, desde el punto de vista humano. Pero como todas las cosas, para mí no es solamente un problema de aptitud. Pablo es un tipo de los más inteligentes que conozco. Siempre me decía una frase que la voy a cambiar un poquitito, pero me decía una cosa que a mí me quedó, capaz que ni te acuerdas, Pablo. Un investigador antes de empezar un proyecto se tiene que tomar un vaso de vino. Y algo de verdad, no significa que en la facultad tengo la petaca ahí, en el escritorio, pero significa que hay que dejar volar y pensar sin restricciones. Después la vida
métodos científicos, presupuestos, recursos, nos baja a tierra enseguida. Pero es fundamental pensar un poco a veces sin restricciones. Y no solamente un problema de aptitud, de esa inteligencia, sino de actitud. Y yo me vi un día, iban, no me acuerdo si venían a Paysandú o iban a Tacuarembó, con todos los chiquilines y todo, y tuvieron un accidente espantoso. Salieron en un auto que habían traído de Brasil, se hizo pelota el auto. Lo me encuentro la semana en una Toyota último modelo. Digo, siempre para adelante, siempre para adelante están las casas. Y eso me parece increíble. Esta foto un poco demuestra, porque en esa situación estar riéndose es una cosa que no cabe en la cabeza de nadie. No sé dónde es, si es acá en Uruguay o en otro lado, pero bueno, él lo va a explicar un poco. Y una faceta muy importante también es que es ortodoxo desde el punto de vista familiar. Y ha logrado construir una familia hermosa, que supimos también compartir unos cuantos asados. Ya está Valentín, Matías, Marcela, Guadalupe y Baltasar, ¿no? Que bueno, han sido, estoy seguro, que un sustento para él. Y en el caso de Valentín, hay un video peleándose por un chupete con mi hija que debe andar por ahí, porque es una obra de arte, digamos, es increíble. Así que, en el resumen de todo esto es, bueno, muchísimas gracias, Pablo, y te invito, por favor, que te queremos entregar el premio. El premio se lo va a entregar otro amigo, muy importante para el UPIC, por todo el apoyo que nos da, que es el ingeniero agrónomo Juan Pablo Gutiérrez. Así que, Juan Pablo. No es de mucho valor, pero creo que vale 350 pesos, no sé. Pero no es la etiqueta, no, por suerte. Así que, Pablo, es un gusto para nosotros darte esto, así que gracias por aceptarlo y gracias por todo lo que nos enseñaste. Muchas gracias. Gracias a ti. Autónomo Pablo Carrasco, 15 de agosto de 2019, Paysandú, Uruguay. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Le vamos a dar el micrófono a Juan Pablo. Juan Pablo también fue docente de facultad, fue profesor mío de bovino de carne, y hoy se dedica al tema consignación de ganado y trabaja en el escritorio de Arte y Compañía. Y bueno, quiere hacer uso de la palabra diciendo que el ternero va a bajar 15 centavos. Van a aceptar la tasa de corrección por entero ahora en Arte y Compañía. Gracias, Álvaro. Yo desde el año 1993 me dedico a la comercialización de ganado. El accidente de haber sido docente de Álvaro fue un accidente. A nosotros los intermediarios, no nos gusta decirnos intermediarios, nos gusta decir que somos articuladores de la cadena. Y lo decimos con mucho orgullo porque le ponemos mucha creatividad a nuestro trabajo. Pero hoy siento con más orgullo que ser articulador de la cadena, ser intermediario entre el premio que le entrega un amigo del alma como Álvaro a otro amigo del alma como Pablo. Yo no voy a hablar objetivamente de ninguno de los dos. Son gente que llevo muy cerca de mi corazón y por lo tanto esto a mí me llena de emoción y me da muchísima alegría. Gracias, Pablo. Una cosa antes de darle la palabra a Pablo. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Una cosa quiero decir una anécdota que me había olvidado, que es un momento importante. Hoy hay mucho máster, PhD, pero en el 90 no había tantos. Y Pablo hizo la maestría, y la actitud generosa cuando llegó no fue hago y no quiero que nadie vaya, si yo sigo siendo el máster y tengo el doctorado y nadie, sino que llegó y me acuerdo que fue y le dijo a Virginia, vos, que nunca habla, vos, vení, andá, y la llevó a la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, a Brasil, le hizo hacer un examen de portugués en la embajada, le hizo ganar una beca CAPE, que se la ganó con el mérito de Virginia, pero promovida por todo eso, y después la llevó a estudiar allá. Y yo en la estancia, Virginia me dijo, mirá, macho, yo me voy, haz lo que puedas.
Entonces yo no era docente. Entonces fui a hablar con Pablo y Pablo, de la mano, ¿sí? Pablo y Lucía, nos presentaron a todos. Yo quería estudiar en ese momento mejoramiento genético con Fries, uno de los mejores investigadores del mundo, que criticó los modelos mixtos de Henderson, tipo varios desvíos arriba de la media. Y Fries me dijo, todo te atendendo porque usted ven de parte de Pablo y da Lucia. Me dijo, no me olvido más. Y me atendió y tal. Al final no cuadró porque se estaba yendo y estudié con otro crack que se llama Lobato, que me metió en el mundo más de la parte del manejo de la producción. Pero eso fue unas cosas que a nosotros nos marcó tremendamente. Así que estamos también sumamente agradecidos con Virginia por eso. Así que Pablo, muchísimas gracias y te dejo un Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo estaba mirando el palmarés de anteriores premios que mostró Álvaro y pensaba, hay la posibilidad de que esto que estamos viendo son dos para la gente que está acá. Una buena que es que si llegaron a mí, estamos sacando del bombo 16 la bolilla, ¿no? Así que me parece que hay esperanzas para mucha gente que está ahí sentada de candidatearse. La mala es que geométricamente cabía una sola foto más ahí en el cuadro. Y aunque están todos vivos los que recibieron los premios, no sé si con esto están, si no les complica después el PowerPoint poner 9. Pero yo tenía, Roberto Bonavoglia es otro articulador, como decía Juan Pablo, un consignatario, cuñado mío, y el otro día me decía, bueno, mirá, yo me estoy organizando, me quedo en Salto el día anterior y después voy al beneficio tuyo, decía. Y con ese humor que yo digo que es un humor mayor, es un género de humor mayor, el que yo le llamo humor de consignatario. Y es verdad, porque en campaña adentro, lo único, homenaje y beneficio es lo mismo, así que agradezco el beneficio que me hicieron y en particular quiero agradecerle a Virginia Beretta, porque en estos tiempos que no siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer, a veces hay otro gran hombre, tenemos en este caso sí la norma y no la excepción de Virginia, y considero que con Álvaro, además de colegas agrónomos, somos colegas de fiolos o gigolos que le hemos sacado a nuestras parejas todo lo que tenían para dar. Y finalmente, en esta introducción, decirles que la verdadera razón de que yo esté aquí, que Álvaro no lo quiso decir, es que igual que los LGTB, los trans, los afrodescendientes, los discapacitados, este año le pusieron una cuota para gente de derecha, Álvaro, y tiene que cumplir con el primer... Así que veremos pasar por acá gente mucho más rara de la que ha habido hasta ahora. Y la gente me dice, ¿cómo vas a decir de derecha que es un horror? ¿No? Decir, y la verdad que todos estos años, yo les cuento, miren que yo soy liberal, que yo lo que quiero es la gente puesta de pie, consumiendo mucho, de que tengo una diferencia con ustedes, de que el método para generar riqueza es la gente cumpliendo sus sueños. Y cuando termino toda esa aplicación me dicen, sí, claro, sos de derecha, ¿no? Entonces he decidido facilitarle la vida a los demás y dejar de hacer un gato con explicaciones, que es lo que hacía Lelutier. Y bueno, yo cuando pensaba que voy a... Porque se supone que la persona que están poniendo acá adelante es alguien que motiva, ¿no? Que de alguna manera deja alguna cosa para imitar. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para que esto no sea un embole? Las posibilidades son enormes, porque uno hablando más o menos de uno es difícilmente divertido. Entonces, yo no tengo
viste, en esas charlas motivacionales que tienen los congresos, que al final siempre tenés a alguien que no tiene nada que ver, pero te motiva porque es una hazaña de vida, viste. Entonces traen una persona de 60 centímetros entre 4, que no tiene pierna ni brazo ni brazos, y ganó el lanzamiento de jabalina en la última Olimpiada. No soy de eso, no me caí en los Andes. Así que yo tengo, como en aquella película de Adam Sandler... Pasaste por la Facultad de Agronomía, que es bastante. Pero es largo de explicar. Así que digo, bueno, ¿qué es lo que yo tengo en medio de único? De que todos los problemas que tuve en mi vida me los generé yo mismo, ¿no? Soy el autor de todas mis complicaciones, en general por hablar de más, y por, bueno, no hacer caso. Si hay un hilo conductor en mi vida es no haber hecho demasiado caso sobre lo que estaba previsto y lo que era convencional. Así que yo quisiera contarles un poco en clave personal, es decir, mi transcurso por la ganadería y un poco mi historia, y pienso hacerlo con algunas imágenes y básicamente en base a anécdotas. Trataremos de... No voy a mostrar ninguna gráfica, así que si queda algo de esa forma del relato, me sentiré cumplido. ¿Cómo es? Adelante. Y entonces, para entender mi historia, es bastante importante que sepan mis DEPs, ¿no? Mis datos de progenie, de dónde vienen, y van a empezar a entender un poco de mi vida, viendo un poquito los líos que hacia atrás y los secretos que hacia atrás guardaba mi familia, ¿no? Ese señor se llama Arturo González Vidar, nació en 1894, hermano de 10 hijos, hijo de Sabino González, venido de Asturias, que compró 3 hectáreas en Paso La Lucía, en Fraile Muerto, y puso una pulpería. Los 10 hermanos, era uno de los más chicos, se criaron allí, yendo a la escuela, a la maestra, yendo a la pulpería, y él fue quien, siendo uno de los más chicos, y los padres preocupados porque llevaban varios hermanos ya muertos en la guerra de 1904, quisieron de que no estuviera cerca del cordobés mi abuelo Arturo por esos tiempos, y él en ese momento, en 1914, se funda la Facultad de Agronomía, y él pidió su herencia, la 10ª parte de los bienes de su familia, y con eso se fue a Montevideo en una pensión de Sayago, y empezó con su padrino, Eduardo Acevedo, a plantar los árboles de que hoy vemos en la facultad, y a ser el primer graduado en 1917 de ingeniero agrónomo. Con los años después, un ingeniero agrónomo titulado universitario en aquellos años sobresalía mucho. Fue 20 años diputado, ministro de Ganadería del gobierno de Mesa, le fue muy bien y le compró a todos sus hermanos de nuevo aquel campo de Pasalucía en Fraile Muerto. Así que de ahí me viene un par de mensajes. La agronomía y que a veces momentáneamente perder puede a largo plazo no ser una pérdida, sino tener esa revancha de volver a tener todo lo que renunciaste por riesgo. El primer gran arriesgado de mis ramas es este abuelo. Pero él, se imaginan que la vida de un político se casó con... Se casó con mi abuela, Matilde Casaraz, que simplemente era una esposa que cuidaba su casa, porque en aquel tiempo la mujer era como el gato para las casas, ¿no? Y entonces su vida fue la de la señora de un político bastante tormentosa, político que terminó fundiendo el campo de ella y que terminó muriendo muy pobre, así eran los políticos antes,
y una vida complicada desde el punto de vista familiar que terminó en un divorcio. Divorcio en 1935, algo muy rupturista, por lo cual la tercera marca que tengo yo es lo políticamente incorrecto en esa materia también. Lo divertido de esta historia es que después que mi abuelo se casó de vuelta, tuvo hijos, se divorció de vuelta, allá por los 80 años él tenía la pensión de ministro y bueno, veía que no le quedaban muchos años, en realidad fue un clavo porque vivió como 100, pero le quiso dejar cuando se muriera a mi abuela esa pensión. Y entonces, cuando ambos tenían 80 años, se volvieron a casar y yo fui al casamiento. Por lo cual yo desafío a toda la audiencia de acá que quién fue al casamiento de sus abuelos. A todos en casa se casaban en familia, mis abuelos con mis abuelas, pero ir al casamiento es algo realmente diferente. En 1931 se produce lo que Luis Alberto Herrera llamó el Pacto del Chinchulín. Las elecciones de 1930 para el Partido Nacional habían sido muy malas. Miren desde cuánto tiempo venimos perdiendo. Y en el 30 el partido llegó dividido, por supuesto, a la elección y Capistegui dejaba el cargo. Y se produce entre los blancos un quiebre porque los blancos independientes habían negociado con el gobierno la participación proporcional a los votos de los entes autónomos. Lucha que consiguieron, pero que a cambio, según Luis Alberto de Herrera, habían respetado no seguir peleando contra el colegiado que José Valle Ordóñez había instaurado unos años antes. Eso enojó mucho a Herrera y le llamó Pacto del Chinchulín porque dijo, por unas achuras se tiran arriba de la parrilla y conceden las cosas más importantes de nuestra lucha. ¿Por qué les cuento esto? Porque era tan grande el odio entre los herreristas y los blancos independientes que mi padre, que está ahí, es el segundo de la izquierda, y mi madre, que es la primera de la izquierda, se casaron, pero mi madre, hija de mi abuelo, blanco independiente, y mi padre, hijo de mi otro abuelo, herrerista. Y eso determinó de que el casamiento le costara a mi padre que lo echaran de la casa y que el casamiento se hiciera en el seminario con las puertas cerradas y que mi otro abuelo entrara por el costado cuando mi madre estaba saliendo a darle un beso. Y fue de esa manera de vuelta, un casamiento en condiciones totalmente incorrectas políticamente. Y el que está al lado es don Héctor Piqué con su esposa Matilde Helguera, y fue quien le dio el asilo a mi padre y a mi madre en la estancia del monumento para poderse casar e irse a trabajar a algún lado. De manera que, como van viendo, los distintos episodios que marcaron mis antecesores hacían esperar de mí una persona que se complicara la vida completamente cada muy pocos días, ¿no? Y ahí nací yo, una promesa que por el modo que me vestían, obviamente el libro de cabecera de mi casa era el de Simone de Beauvoir, que decía que varón o mujer no se nace, se hace. Pero a mí, rápidamente, yo era muy inteligente, rápidamente me di cuenta de que como trans me iba a morir de hambre y por lo tanto seguí el camino más convencional. Ahí sí traté de ser bastante ortodoxo, digamos.
Después, la escuela, Colegio San Juan Bautista. Ese no soy yo, ese es mi hermano Juan Carlos, el mayor. ¿Y por qué? Para mí es el símbolo de mi periodo escolar. Y es porque mi padre, que era un vocacional por la academia, en verano se pasaba en una estancia en La Valleja cazando cotorras, palomas, con un perro que lo acompañaba y terminó contrayendo un quiste hidrático a los 18 años. En ese momento se lo diagnosticaron como una tuberculosis. Y la tuberculosis en esos años era antes de la penicilina, se trataba con comida, es decir, que te despertaban cada 2 horas de noche y te daban candial de huevo para fortalecerte y combatirlo. Mi padre terminó salvando su vida porque el médico se murió. Cuando se murió el médico, lo atendió otro médico que le dijo: tú lo que tenés es un quiste hidrático. Y bueno, a partir de ahí fue un calvario de operaciones complejas, algunas sin anestesia. Y por lo tanto a mi padre le había quedado una enorme exigencia sobre nosotros en materia de estudio. Él perdió 5 años y terminó entregándose, no recibiéndose, pero le juró a la vida que nosotros lo íbamos a hacer. Hoy los 5 son profesionales, pero era una presión compleja. Y entonces mi hermano, él cuando iba a la Sagrada Familia, cuando estaba en esta lucha, yo a las jóvenes les quiero contar de que la distribución de premios, porque así se llamaba la distribución de premios, se hacía en el Solís y la transmitía Radio Carve. Entonces, el que salía primero era la mejor cabeza, gran campeón Hereford, mejor lote, y el que salía segundo, bueno, y no había problemas de traumar el que salía 41, 42, no había demasiado reparo en hacérselo saber, ¿no? Te voy a pedir un vaso de agua, si podés, Álvaro. Entonces, ¿qué pasaba? Mi hermano era, durante todo su pasaje por el San Juan Bautista, el mejor de la clase, terminó siendo medalla de oro. Y eso para mí constituyó una tortura, porque yo andaba en el 3er, 4.º lugar. Y para mi padre, con los métodos pedagógicos que usaba, él se basaba en el dicho: a golpe se aprende, dijo el turco, y tiró el hijo contra la pared, ¿no? De modo que fue mi hermano era el Barcelona y yo era Huracán de Paso de la Arena para mi padre. Como mostraba Álvaro, vieron que los ciegos desarrollan el oído de una manera increíble, el tacto, todo lo demás, ¿no? Y yo que no tenía recursos naturales estéticos demasiado buenos de origen, enseguida me di cuenta que yo tenía que tener otras condiciones, así que me puse a tocar la guitarra, a dibujar, a ser inteligente, a hacer todo lo demás que la belleza física no compensaba, digamos, ¿no? Yo no era como Juan Pablo Gutiérrez, que un chasquido de dedos y tenía a las mujeres más lindas al lado. Para mí era el camino de Santiago, llegar a conquistar una chica aproximadamente bonita. Y entonces ahí desarrollé esa defensa, que dio sus resultados, porque cuando llegué a preparatorio, en aquella época era preparatorio, en el Juan 23, y ese era mi grupo, me novié con la más linda y la más inteligente del grupo, que la que está abajo a la derecha. Está Daniel Torres ahí, la fila del medio, el tercero a la izquierda, y el Gaucho Díaz en el medio con aquel lomazo que tenía, y bueno, y con Lucía Piallo, que profesional, tuvimos 3 de mis hijos, y como se dice, ¿no? ¿Cuándo conociste a tu mujer? Cuando me divorcié. Y en este caso,
ella fue un valor tanto como cuando nos conocimos como cuando nos separamos, y eso yo se lo agradezco. Después Facultad de Agronomía, ahí está Daniel Torres de vuelta, y ahí ven cuando yo estoy con algún amigo viejo y me dice, ¿qué haces, flaco? Y el que está mirando, que recién me conoce, piensa que está mal de la cabeza el apodo, pero sí, yo era muy flaco, ahora estoy con la anorexia mucho más controlada. La facultad para mí fue pasar como por un tubo, fue la dictadura, así que me dediqué a estudiar y fui un buen estudiante. Después me tocó seguir de largo en la facultad y fui profesor en la EMAC durante 10 años. Y bueno, fueron unos años realmente inolvidables. Como decía hoy Álvaro, hicimos muchos proyectos de investigación, pero tomamos mucho más vino de los proyectos que hicimos. No hubo una correlación tan importante entre las dos cosas, ¿no? Y así, mi vida académica, que yo pensaba que yo estaba absolutamente convencido que iba a morir siendo profesor de la facultad, así que yo no tenía ningún plan y por lo tanto fui de los primeros en embarcarme al posgrado en Brasil, que recién contaba Álvaro, donde fue una buena experiencia, de gente de todos los países, donde yo me traje una conclusión que no me la olvidaré nunca. Ahí hay gente peruana, guatemaltecos, nicaragüenses, algún argentino, y ahí me di cuenta que los argentinos son mis hermanos, porque el humor caribeño es absolutamente un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, bueno, esa historia termina y me paso a ser agrónomo, asesor de empresas. Y en ellas la vida de los agrónomos, ¿no? Ahí no soy precisamente yo, son mis compañeros de Grupo CREA, que integro yo, que mi socio integra otro, y de los que estamos muy orgullosos de integrar. Pero digamos, como no te podés llevar el trabajo a domicilio, las vicisitudes de los caminos son importantes y eso te queda como recuerdo. Pero yo, de esa etapa, una que me había vuelto realmente el agrónomo de los cajetillas. Casi todos tenían un perro labrador chocolate y a Pablo Carrasco de asesor. Eso era más o menos lo que estaba bien hacer. Y ese fue un grupo que me enseñó por un lado, pero por otro, realmente es que en esa vida de asesor terminé asesorando sobre una barra importante de Sarandí de Gin, el Cohete Castrofierro, el Amarillo Holanda, Arturito Echenique, todos revoleadores de ganado, es peor que ser consignatario, en el prestigio popular. De facultad casi salíamos como señalándolos como el enemigo, y la verdad que la capacidad que tenían de entender el negocio, a mí me formateó todos los discos de mi computadora y me generó los mejores conocimientos para manejar empresas que tengo. Así que a los revoleadores un agradecimiento muy especial. Se terminó en el año 2002 con la aftosa. El productor que tenía aftosa era un cliente de mi señora y lo llamó llorando diciendo que había dado positivo en su tambo. Y ese evento que atravesamos a mí me dejó sin trabajo, totalmente sin trabajo. Y lo primero que la gente suprime son los gastos que menos consistencia parecen tener, y en general los que vendemos servicios así nos sucede.
Por lo tanto, esa fue una de las etapas peores de mi vida y las alternativas era volver a las 8 horas o buscar otro camino. Y ahí conocí a 2 personas que me cambiaron la vida. La primera, Ana, era cuando yo fui profesor de ella y debo desmentir todas las insinuaciones que se les están pasando por la cabeza. Nos volvimos a encontrar en el año 94 y se había convertido en una técnica brillante, completamente adaptada al negocio, y como yo sabía lo que le habíamos enseñado, me pareció un milagro. Eso me enamoró completamente. Esa persona me puso una cuota de optimismo en mi vida increíble. Es la persona más optimista que yo conozco. Fuimos a ver Titanic y yo salí buscando el teléfono de Casa Bajones. Y Ana estaba muy contenta porque no se habían muerto ahogados, se habían muerto de frío. ¿No? Esa tiene, más allá de su alcurnia y sus apellidos con zorra, tiene una fineza que la hace capaz de amueblar Versalles o organizar una cena en el Palacio de Buckingham. Eso de a poco lo he ido absorbiendo y ahora estoy fino como garaje de bicicleta, ¿no? Y la otra persona que me cambió la vida fue mi socio Gustavo Basso, padrino de mi hija menor, que yo cuando andaba ahí como asesor, en realidad él no se debe ni acordar, o si se acuerda nunca hablamos del tema, pero yo lo conocí una vez que él vive en Florida, que me dijeron, alguien me llevó con él porque tenía un proyecto en el local de ferias que está sobre la Ruta 56, ahí enseguida del cuartel, saliendo de Florida. Quería hacer un encierre de terneras a corral para venderlas como terneras bolita en Punta del Este. Año 92, 93, dije, tiene la misma enfermedad y por lo tanto debe ser un socio de oro. Y sin él hubiera sido absolutamente imposible esta historia que les estoy contando y sobre todo lo que ha sido la empresa Conexión Ganadera, que en pocos claves se los cuento, digamos. El contrato de capitalización es un contrato que existió toda la vida, pero que generaba un problema. Una de las partes ponía la plata y la otra tomaba todas las decisiones y tenían que ser socios. Era imposible volver masivo ese contrato si hacíamos eso. Entonces, el primero que nos dio una idea fue Horacito Mailos, aquel que yo asesoraba, y me dijo, mira, mi padre tenía ciclo completo en Florida. Tu padre le mete 100 kilos a cada novillo por año y tiene todos los costos, que seguramente sean 95, y era verdad, eso sí, un ciclo completo estirado. Y yo te ofrezco, me mandás, yo te pago 5 kilos por mes, así que vas a ganar 60 kilos por año y el costo 0. Y bueno, a esa idea, el primero que convencí era mi padre, imagínense cómo se los conté, la hazaña que fue eso, y mi padre fue dejando el ciclo completo y tercerizando con ese contrato de 5 kilos esos engordes. Así que Conexión Ganadera, en ese momento no lo sabíamos, nace el 16 de septiembre de 1999, cuando salen los camiones de la casa de mi padre a una productora de Ana, y ese es el lote 1 de la empresa. Gustavo enseguida vio, en ese momento teníamos una demanda importante porque estábamos en plena depresión financiera, la soja no había llegado, así que había mucho lugar para poner ganado y así fuimos creciendo.
Bueno, en determinado momento las hojas nos sacó esos clientes y nos llevó a tener que cambiar el rumbo y empezamos a arrendar campos para alojar los animales que compraban los inversores, que cada vez eran más grandes. El proyecto de conexión ganadera este año cumple 20 años. Tuvo 10 años en los que Gustavo y yo nos mirábamos la cara, digamos, el volumen era ridículo. Y esos seguramente fueron los 10 años más largos en cuanto a bancar una decisión. Yo no tenía trabajo, estaba porfiando con este sueño y mis padres me iban ayudando. De modo, tal fue la ayuda que cuando yo pude hacer pie y poder vivir de ese sueño, mi padre fallece y en el reparto yo debía todo lo que me tocaba a mí como herencia. Es decir, que esa apuesta de 10 años se llevó, igual que con mi abuelo, el derecho a heredar esa tierra, y que después salió bien, y eso me parece que puede ser parte de un mensaje. Digamos, la ganadería que nos tocó hacer es muy rara, porque una hectárea propia y no tengo una vaca propia. Fíjense lo inteligente que soy. Lo único que tengo es una 4x4. Es decir, lo único políticamente incorrecto es tener una 4x4 y yo es lo único que tengo. Entonces, es una ganadería que no permite inversiones, son campos ajenos. Y que tomamos la decisión de que estos fueran negocios que no podían fallar. Yo no podía devengar carne, como dicen los contadores, generar cosas que no venda, porque la renta la pago todos los años, por lo tanto, cada animal que circula en el campo tiene que estar ganando ese mes 10, 12 dólares en las cuentas nuestras que tenemos. Y así, entonces, el camino era utilizar la vaca, el ternero de que nace hasta que la vaca se embarca gorda, tiene periodos muy contrastantes en el agregado de valor. Y ahí pasa, desde que se preña hasta que pare, está estacionada 9 meses. Ahí no produce valor, con eso no pagás renta con esos 9 meses. Entonces, nos obligó a tener solamente los animales en sus periodos en los que generaban valor para que así pudiéramos vender todos los años y pagar esas rentas y esos intereses de los animales. Y el camino no era ese del lado productivo, y el camino del lado de los costos era al más bajo costo en base a gran escala, y por lo tanto es la manera que producimos. Los más baratos de todos, nuestro grupo crea, y una gran escala que nos baja ese costo. También aprendimos con esto el valor de la liquidez, es decir, nosotros estamos ayudados porque los inversores al poner dinero nos han eliminado entre las decisiones las necesidades de vender mal o ese tipo de cosas que cuestan fortunas mucho mayores que lo que esos productores cuando toman ganado nuestro pagan como intereses. El valor de la liquidez es un valor inestimable que en esta asociación con inversores se da de manera interesante. Tuvimos al medio una aventura que no salió bien, que fue tratar de llevar el sistema a Texas. Así que arrendamos un rancho, nos compramos un sombrero y unas botas de esas de Texas. Pero bueno, fue interesante la propuesta, pero no prosperó porque los predios increíblemente son muy chicos. La ganadería es muy extensiva a pesar de lo que imaginemos en su fase de cría, y era muy difícil crecer en base a productores que tienen el campo como un hobby y no como un emprendimiento. Así que no todas salieron bien. Lo que sí nos pasó fue que, y en eso Gustavo ha sido una gran compañía, nosotros decidimos ir a vender la carne, como les decía recién Álvaro,
Pero para salir a ofrecer carne al mundo teníamos claro de que siendo los frigoríficos las únicas vías de salida de las carnes, teníamos que ser importantes para un frigorífico para luego recién ofrecer al mundo nuestras carnes. El que piense que tiene animales, un camión excepcional y que puede seguirlo hasta el final, se va a topar con que esas industrias con estos pequeños negocios no se complican y por lo tanto antes de que vender carnes nos hicimos importantes remitiendo mucho ganado a esos frigoríficos y haciéndonos entonces más mimados de lo que el resto, ¿no? En el 2004 fuimos con Ana por primera vez. Obviamente que el comentario es, ¿pero vos te creés que si fuera negocio no lo hubieran hecho otros? Ese es bastante uruguayo, ¿no? También cuando en los momentos que no hacíamos negocio de carne, Ana compraba bastantes cosas, como se ve ahí. Y bueno, y allá nos encontramos con un mundo que no conocíamos, obviamente, pero que cuando yo llegué dije, ¡pa! Esto que traigo yo era vaquillona, ¿no? Especial, riquísima, la que se carnea en la yerra, ¿no? Ese era nuestro bicho. Pero cuando llegué allá parecía que ellos carneaban dinosaurios. La grasa parecía un salchichón. Y como aquel cuento ¿no? Andan descalzos, qué buena noticia, qué mala noticia, me pasaba lo mismo. Y a mí la empresa que contratamos de marketing que nos desarrolló me hizo una anécdota para hacerme entender por qué teníamos una gran oportunidad. Y me dijo, mira, hay una bodega en California que es famosísima por la calidad de sus vinos y que en un año, faltando 3 días para la vendimia, le cayó una tormenta, le cosechó prácticamente las uvas que se cayeron. Al lado había un pueblito y el pueblito se organizó y vinieron de asientos, levantaron la cosecha del piso y salió el peor vino de la historia de esa bodega, pero el que se vendió más caro en toda su historia. Porque le decía, lo que importa es que vos vas a vender una historia, y con eso nos convenció. Allí empezamos con los costos de aprendizaje. Esto es una historia de errores y de costos de aprender totalmente. Primero el packing, porque ellos venden carne en modo joyería. Después, ahí está el nuestro. Después organizar una distribución, porque aquello que yo pensaba que voy a llegar al puerto y alguien me va a venir a levantar las cajas y la va a vender, no funcionó así. Entonces seguimos instalándonos allá y nuestras pequeñas unidades de transporte refrigerado parecían ridículas al lado de lo que era aquel mundo de consumo con los camiones llenos de carne maravillosos de Estados Unidos. Pero bueno, seguíamos confiando de que lo que teníamos era único y que en eso, a mí cuando un cliente me dice, esta carne es chiquita, le falta grasa, yo le digo, mire que si lo que tú estás buscando es carne de feedlot bien grande y bien engrasada, usted está en el mejor país del mundo, porque estás en Estados Unidos, le vas a explicar cómo se hace carne de feedlot. Entonces, realmente toda la energía está puesta en la diferencia. Así, a veces parece imposible, pero con una cajita y yendo a visitar los distribuidores o los posibles clientes, íbamos en este caso un trader. Ellos te van a recibir siempre, y eso siempre nos llamó la atención, la oficina, de allá en el lado del fondo están los ejecutivos de la empresa, y acá una cocina vulgar y corriente, y apenas llegás, te abren las cajas que llevaste en la conservadora, la ponen a cocinar y llaman a todos los empleados a que vengan a probarla. Es decir, que son gente que no pasás por 2 o 3 secretarias antes de llegar, sino que están realmente metidos en cada caja que tienen. Después empezamos a ir a las exposiciones, todo muy caserito, ¿no? Con nuestras cajitas en una camioneta alquilada, bajando por la escalera la parrillita esa que pesaba como 2000 kilos,
y nosotros mismos atendiendo. Esa es una parte que nunca hemos renunciado. Es decir, los últimos, en estos shows, los últimos 10 segundos del corte son los más importantes de su vida, digamos. Si vos le llegás a dar algo que se secó o que se enfrió, el esfuerzo que hiciste para atrás se muere. Y por lo tanto esa parte nosotros nunca la tercerizamos, ¿no? Ay, Álvaro, de vuelta. Sorry. Entonces, la parte de hacerla, de estar allí, cortarlo, cocinarlo y cortarlo, para nosotros era completamente importante. En esas exposiciones lo que hacíamos era, teníamos los palitos, ¿no?, con los que pinchaba la gente en la tabla, y después contábamos los palitos. Tuvimos jornadas de 2.000 personas que probaron la carne y que nos dieron como retorno una genial aceptación, pero genial aceptación sobre la calidad de la carne, sobre el gusto. Nunca lo habían comido y en ese sentido sentimos de que habíamos llegado. Ese último aspecto de la carne para nosotros era súper importante. Terminábamos destruidos. Yo creo que comí berenjenas por 2 semanas después de haber estado un día arriba de la carne. Hacíamos en los estacionamientos, dábamos a probar. Y todo eso nos llevó a pensar de que les encanta, tenemos el mejor producto del mundo, somos imbatibles, y sin embargo después empezamos a ver que eso no era suficiente. Empezamos a vender, sí, y recorríamos nuestros clientes, los chefs, los dealers que se visten con esas camisas en Miami. En cada restaurante que íbamos nos hacían probar nuestra propia carne. Y esto es curioso porque en ese momento estaban en plena crisis de Escherichia coli. Y entonces en varios restaurantes, cuando íbamos le vendíamos la carne, veníamos a cenar, nos hacían carne picada y cruda. Así que la mejor combinación, si tenés un problema de Escherichia, es como tomar una pastilla de cianuro, ¿no? Pero bueno, la prolijidad de nuestra carne uruguaya lo merecía. Creo que conseguimos, y después en eso yo me voy a estirar un poco más en la mesa, pero conseguimos el objetivo de que era ser un ítem del menú. La carne a pasto a un lado, el T-bone por otro, el porter, ¿no?, de nosotros, y la carne a pasto como un ítem. Y allí estamos, al precio de la langosta en el consumidor final. Pero eso lo voy a contar en la mesa. Y finalmente, digamos, contaba esta última etapa, ahora sí, de éxito total, como tomo taxis, como pizza, estamos prósperos debido a la exposición. Y esto que es la repetición de las fotos, que obviamente para mí es casi lo único que me salió perfecto. Y entonces le he dejado ahí mucha matemática para el futuro del Uruguay, porque prácticamente todos son matemáticos. Pero yo quisiera despedirme, o cerrar esto. Primero, creo que somos unos emprendedores, sí, somos unos emprendedores. Todo esto que hicimos era antes que tuviera nombre, ¿no? Primero lo hicimos, después nos pusieron un nombre. Y si nos fue relativamente bien, yo creo que tiene dos componentes. Uno, que siempre en el emprendedurismo hay decisiones complicadas, hay decisiones donde si le erraste son las peores decisiones de tu vida y si le embocaste las mejores, pero que no son fáciles de verlas antes. En esas encrucijadas, Jorge Luis Borges decía, en la duda, el coraje. Pero bueno,
Pero eso, en el futuro de un emprendedor de ustedes, tienen que saber que en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento van a tener que decidir cosas jodidas. Como por ejemplo, perder lo que recibieron de herencia, como en el caso mío. La otra es que la constancia. Yo tengo la teoría de que ningún emprendimiento lleva menos de 10 años. Estoy convencido que 10 es el número de 10 años para desarrollarse y es mucho más difícil ser constante en eso que ser brillante. La idea es buenísima, pero la termina en lo constante. Por eso cierro con esto. Entre ser constante y no constante puede estar el haber hecho la peor o la mejor decisión de tu vida. Muchas gracias.